Para siempre es su misericordia. ¿Cuántos venimos dispuestos, hermano, a escuchar palabra del Señor? Amén. Sí, vamos a la primera carta de Reyes, capítulo 19. Alabe la gloria del Señor en esta hora, hermano. Glorifíquele, exáltele, porque Él es digno de toda alabanza. Amén. Libro de Primera de Reyes, capítulo 19, hermanos. Amén. Glorifico y exalto a Dios en esta hora. Dios es extremadamente bueno, hermano, con nosotros. Amén. Así que lávenlo, bendígalo. Primero de Reyes, capítulo 19, hermano. El título de esta palabra es del estado de victoria al estado de derrota. Amén. Del estado de victoria al estado de derrota. Puede ponerse de pie, hermanos, para glorificar a Dios en esta hora. Amén. Sí. Y dice la bendita palabra de Dios, hermano. Acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue a salvar su vida, y vino a Bersebé, que está en Judá, y dejó allí su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y él dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso en la puerta de la cueva. He aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino el desierto de Damasco, y llegará y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi, y ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Mehola ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú, lo matarás, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo, lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblarán ante Baal, y cuyas bocas no lo besarán. Vamos a orar. Amantísimo buen Padre celestial, eterno Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos da de estar un día más aquí en tu casa de oración para alabar y bendecir tu nombre, Señor. Te hemos alabado, te hemos exaltado, te hemos
Señor, bendecido. Señor, se ha llegado la hora de predicar y pregonar y compartir tu bendita y poderosa palabra, Señor. Reconozco que siervo inútil soy y que te necesito, Padre. Unge mis labios, no sea yo hablando palabra torpe, sino palabra de tu Espíritu Santo. Y el pueblo dice amén, amén y amén. Y puede sentarse, hermano. Amén. Puede sentarse porque Dios es bueno, hermanos. Amén. Cuando la Biblia habla, hermano, que Elías estaba bajo una cueva, amén, también la historia nos enseña, hermano, que eran casas donde se pagaba, o le voy a hablar en su lenguaje, eran cuartos donde la gente podía pagar, rentar y esconderse en ese lugar. Amén. Y como podemos ver, en dos ocasiones la voz de Jehová le habla y le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Amén. Amén. Sí. Por eso esta palabra se llama, hermano, del estado de victoria al estado de derrota. Amén. ¿Cuántos en nuestras vidas, hermanos, hemos pasado por esto que pasó Elías? Ahorita voy a hacer un resumen y vamos a introducirnos a la predicación, hermano. Amén. Amén. ¿Sí? Elías, hermano, cuyo nombre en hebreo es Eliyahu, que significa Jehová es mi Dios. Amén. ¿Qué significa, hermano? Jehová es mi Dios, hermano. Amén. Es el nombre, amén, en hebreo del profeta Elías, hermanos. ¿Sí? La vida del profeta Elías, hermano, no la vamos a hallar, amén, sino solamente desde la primera carta de Reyes 17 en adelante. Más atrás, usted no va a oír hablar de Elías. Se conoce muy poco de este profeta. No es conocido tampoco como profeta mayor ni profeta menor. Amén. Algunos historiadores o teólogos bíblicos, amén, lo conocen como un profeta anterior. Así se le conoce. Profeta anterior. No mayor, no menor, sino un profeta anterior, hermanos. Amén. Y no se sabe mucho de Elías, ni la Biblia nos da mucha referencia de qué familia, de qué linaje viene, amén, pero se nos da la referencia o hallamos de su vida de la primera carta de Reyes, capítulo 17 en adelante. Dios es bueno, hermano. Amén. ¿Sí? Entonces, Elías, cuyo nombre en hebreo es Eliyahu, significa Jehová es mi Dios. Amén. Un hombre, hermanos, que al final de su ministerio, al entregar su legado profético a Eliseos, amén, fue el único hombre que nos narra la Biblia que fue arrebatado, amén, sí, por un carro de fuego. Amén. Todos sabemos que Eliseo fue un discípulo de él que anhelaba el manto, anhelaba lo que Elías tenía, hermanos. Así que la Biblia nos habla, amén, que Elías fue arrebatado en un carro de fuego, vivo. Amén. No conoció la muerte, hermanos. Amén. Y Elías, hermanos, aparece en un momento crucial. Dios lo saca debajo de la manga, este profeta, que vuelvo a repetir, se empieza a hablar de él en el capítulo 17 de la primera carta de Reyes. Y Elías llega en un momento crucial, amén, hacia el pueblo de Israel, donde el pueblo, hermano, estaba siendo expulsado, amén, y despreciado por aquel rey que, movido, hermano, bajo las faldas de su mujer Jezabel, amén, estaba haciendo con el pueblo de Israel estragos, al grado, hermano, que empezaron a expulsarlos, amén, del pueblo, del reinado, de la ciudad, amén, donde se suponía que había un rey, amén, que había sido puesto por Jehová de los ejércitos, que era el rey Acab, o el rey Ahab, amén, en el hebreo, amén, y que este hombre, hermano, había sido puesto por Dios para regir justicia y para hacer de bendición al pueblo de Israel. Pero este hombre, hermano, cometió un error muy grave, y es que se casó con una mujer que no era creyente. Amén. Esta mujer, todos sabemos cómo se llama, Jezabel. Amén. Y esta mujer había sido instruida desde su niñez a adorar, amén, a dioses paganos, y específicamente a Baal, hermanos. ¿Alguien está entendiendo al Señor? Amén. ¿Sí? Entonces, esta mujer, hermano, empieza a gobernar, amén,
de una manera que a todos los cristianos empezó a denigrarlos. Los cristianos no disfrutaban, hermano, de las bendiciones, de las cosechas, amén, que se recogían en aquellos tiempos. Amén. Algo así, hermano, como si usted no tiene la tarjeta del PRI, no le ayudan, hermano. Amén. Si usted no tiene los colores del UDC y va a la presidencia, no los tiene, a usted lo denigran. Amén. Amén. ¿Alguien está entendiendo? Amén. De la misma manera, hermano, Jezabel empezó a expulsar a todo aquel que no adorara a Baal, y empezó a disminuirles la comida, los alimentos, el agua, amén. Y el pueblo de Israel, hermano, se encontraba en un momento donde estaban apostatando de la fe, estaban renunciando, porque era tanto, hermano, lo que esta mujer, amén, era tanto lo que la maldad de esta mujer hay una palabra, los acechaba, amén, que este pueblo de Israel empezó a decaer en su fe. Yo sé que hay momentos en nuestras vidas que todos hemos pasado donde ya no la miramos, amén, donde tal pareciera que somos el enemigo número uno de Satanás, y que nos está cerrando la salud, nos está cerrando finanzas, nos está cerrando por todas partes, así como Jezabel empezó a cerrar todas las bendiciones para el pueblo de Israel. Y lo más interesante, hermano, es que Acab, siendo un hombre que había sido instruido desde niño para caminar en las leyes de Dios, amén, para amar al pueblo de Dios, amén, y que fue escogido por Dios para ser rey de Israel, amén, estaba permitiendo que esta mujer hiciera con el pueblo, el cual Dios lo había puesto para guiarlo, para enseñarlo, pero también para ayudarlo. Esta mujer estaba permitiendo que esta mujer hiciera y deshiciera con el pueblo de Dios. Santo eres Dios. Hasta el grado, hermanos, que el pueblo empezó a flaquear en su fe. Ahora yo hago una pregunta: ¿qué no es lo mismo que nos pasa a nosotros, hermanos? Amén. Que cuando viene la adversidad, la lucha, la prueba, y tal pareciera que Dios nos ha abandonado, porque este pueblo se sintió abandonado. Este pueblo se sintió, hermano, que Dios ya no lo estaba escuchando. Amén. ¿Cuántas veces, hermano, en nuestras vidas cotidianas pasa esto también en nuestras vidas? Sentimos que Dios se ha olvidado de nosotros, que tal pareciera, amén, que Dios ya no nos escucha. Y la Biblia dice que esto mismo estaba pasando al pueblo de Israel en los tiempos, amén, del rey Acab y de Jezabel. Amén. El pueblo, hermano, estaba apostatando de la fe. ¿Qué es esto? ¿Qué es la palabra apostasar? Apostasía, hermanos. ¿Sí? Gracias a Dios, porque a veces me trabo, hermano. Gloria a Dios. ¿Qué es apostatar de la fe, hermanos? La palabra apostasía o apostatar quiere decir el abandono. Es dejar de creer en lo que tú estás creyendo. En este caso ellos estaban dejando de creer en Jehová. Amén. ¿Por qué? Porque estaban en pleno olvido, hermano. En pleno olvido, así como usted lo oye. Amén. Habían sido expulsados de su país. Amén. ¿Sí? Y a Elías, el Señor nos saca de la manga, porque la Biblia no habla mucho de Elías. Aparece, amén, después del primer capítulo, 2, 3, 4, 5, hasta llegar al 17. Imagínense cuántos años pasaron, meses. Amén. Dios se saca un as bajo la manga. Y aparece Elías con una gran tarea, hermanos. Amén. De levantar, restaurar y reedificar la fe que el pueblo de Israel estaba perdiendo. Aleluya. Amén. Yo le hago una pregunta: ¿cuántos de nosotros hemos llegado hasta este lugar con la fe ya perdida? ¿Cuántos hemos llegado hasta este lugar con esa fe, amén, que ya estamos aquí nada más por el puro suspiro? Hoy estamos aquí nada más porque nos vimos con la necesidad de estar aquí. Amén. ¿Sí? ¿Alguien está entendiendo? Pero Elías es llamado, hermano, a hacer una gran tarea sobre el pueblo de Israel, pues estaban sufriendo demasiado, hermano. Amén. ¿Estamos entendiendo? Amén. La Biblia nos hace un poco de referencia, hermano, y dice
que Elías, hermano, fue un hombre que fue defensor de la adoración pura hacia Dios. Elías era un hombre celoso, hermano. Elías estaba convencido de la ley de Moisés que decía: solamente al Señor tu Dios adorarás. Cuando nosotros nos convencemos, hermanos, cuando nosotros llegamos a tener ese convencimiento, viene un celo puro y santo como el de Elías. Amén. ¿Cuántas veces nosotros vemos, hermano, que alguien anda en una fiesta pagana, en un lugar que no es digno de los santos, y nosotros nos entra un celo? Amén. Y a veces la gente no entiende. La gente dice: son religiosos, son fanáticos. Pero esto mismo, hermano, esto mismo que usted ha sentido, es lo que sintió el profeta Elías. Por eso él es conocido como un adorador puro, porque él recordó la ley de Moisés que decía: solamente al Señor tu Dios adorarás. Y es que cuando hay un adorador en espíritu y en verdad, yo quiero que alguien entienda la palabra rema que Dios va a soltar. Cuando hay un adorador en espíritu y en verdad, esa persona tiene que sentir celo cuando un hermano se está rindiendo hacia algo que no es Dios. Porque usted fue llamado no a rendirse a las fiestas del mundo, no a rendirse a las tradiciones del mundo, no a rendirse a lo que el mundo hace. Usted fue llamado a rendirse a Dios. ¿Alguien está entendiendo aquí? Usted fue llamado a rendirse a Dios. Entonces hay gente que dice: aquel hermano es religioso, pero usted tiene que entender que no es religioso. Es una persona que tiene el espíritu de Elías y que entiende y comprende lo que muchas veces muchos no entendemos. ¿Qué es lo que no hemos entendido? Que fuimos creados, dice Pablo, para Dios, por Él y para Él. Amén. Y que el profeta Elías, hermano, entendió este concepto que nosotros tenemos que entender. Amén. Que nosotros fuimos diseñados para adorar a Dios. Amén. Y yo le estoy haciendo un resumen de quién era Elías, hermano. Ahorita vamos a entrar al mensaje, no estoy predicando todavía. Amén. ¿Sí? Entonces Elías era conocido como un adorador, ¿qué? Puro. Amén. Por eso cuando Elías, si nos fijamos, hermano, las dos veces que Dios le habla a Elías en el capítulo 19, las dos veces Elías le dice una palabra que muchos deberíamos de tener: siento celos, Señor. Amén. Porque cuando nosotros somos adoradores en espíritu y en verdad, hermanos, nosotros tenemos que entender que nuestras rodillas, nuestros labios. Por eso yo la otra vez le daba un consejo a alguien. Amén. Y estamos preparando una conferencia de matrimonios, hermano. Queremos hacer una conferencia de matrimonios. No voy a hacer enfatizar mucho, pero nosotros no podemos adorar a Dios con nuestra boca y con nuestra boca hacerlo impuro en la sexualidad de nuestro matrimonio. El que tenga oídos oiga lo que el Espíritu quiere hablar. Amén. Entonces Elías, hermanos, fue conocido en la Biblia como el profeta de adoración genuina. Un profeta que adoraba a Dios puramente. Amén. Y por eso es que Elías sentía ese celo, hermano, cuando él miró, amén, que toda esta gente se postraba ante Baal. Y la Biblia le había enseñado, la ley mosaica le había enseñado a través de los 10 mandamientos que solamente a Dios se le debía adorar. Elías estuvo en la disposición, amén, de servirle a Dios. El Señor lo llama y Elías empieza con tanto ímpetu su ministerio, amén, que Elías, hermano, ningún profeta fue tan tenaz, tan fuerte y tan valiente como Elías. Pero el problema no es como Elías empezó. El problema no es como tú has empezado en tu caminar con Dios. El problema es cómo estás terminando hoy. Aleluya. Cómo estás caminando hoy. Porque Elías de la victoria pasó a la derrota. ¿Alguien está entendiendo aquí? Amén. ¿Alguien está entendiendo, hermano? ¿Sí? El problema, dile a tu hermano que esté en un lado, no es cómo empezaste, sino cómo estás hoy. Amén. Elías, hermano, profetizó sequía. Amén. ¿Y qué cree que pasó? Hubo sequía. Elías profetizó lluvia. ¿Y qué cree que pasó? ¿Qué cree que pasó? Llovió, hermanos. Amén. Elías, hermanos, había sido un profeta poderoso
como inigualable y único como ninguno de todos los profetas. Como ninguno, escúcheme. Amén. ¿Sí? Elías le tocó entrar, hermano, en un tiempo muy difícil. Amén. Donde reinaba Acab. Acab reinó, hermano, del año 853 al año 874. Amén. Antes de Cristo. Amén. Todo ese reinado, todos esos años estuvo reinando Acab, y Dios se saca un as bajo la manga, hermanos. Y este hombre, amén, profetizó lluvia, hermanos. Amén. Primeramente profetizó sequía. Los que les gusta apuntar en 1 Reyes 17:1, ahí usted va a leer todo eso. Amén. Profetizó la lluvia en 1 Reyes capítulo 17-18. Amén. ¿Y sabe de qué, hermano? Le dio de comer a la viuda de Sarepta. Y dice la Biblia que esta mujer, sin tener nada, la comida no escaseaba. O sea, el profeta Elías, hermano, había sido un hombre poderoso, reconocido en sus tiempos. Había visto grandes victorias, el respaldo de Jehová estaba sobre su vida. El Señor le dijo, profetiza sequía, y sequía vino. El Señor le dijo, profetiza lluvia, y la lluvia vino. Profetiza, amén, haz que la comida se multiplique. Cuando la mujer, la viuda de Sarepta, no tenía nada, y la comida se multiplicó. ¿Cuántos de ustedes han visto la mano de Dios? ¿Cuántos de ustedes, al igual que Elías en su momento, Dios los ha respaldado? ¿Han visto la mano de Dios obrando? Dios te da una palabra y la palabra se ha cumplido. Dios te dijo que le compartieras algo y esa palabra, amén, se cumplió. ¿Has visto el poder de Dios en tu vida? Elías lo había visto también. Y se había ganado el reconocimiento. Amén. Muchos de nosotros, hermanos, hemos tenido grandes victorias en nuestras vidas. Grandes victorias. Hemos visto la fidelidad y la mano de Dios sobre nuestras vidas. ¿Cuántos la han visto? ¿Cuántos la han visto, hermano? Más el hermano aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hermano. Eres Dios. Sí, acá enfrente. ¿Cuántos han visto la fidelidad de Dios? Amén. Por eso este mensaje se llama, hermano, de la victoria a la derrota. Hermano, después de que Elías profetizó sequía, se cumplió. Profetizó lluvia, se cumplió. Le multiplicó la comida a la viuda de Sarepta, se multiplicó. Y lo más tremendo, lo que ningún profeta ha hecho: 450 profetas de Baal fueron derribados por la mano de Elías. 450. Yo creo que Daniel tuvo que aprender del profeta Elías, hermano, porque el profeta Elías estaba loco, y Daniel también nos demuestra en la Biblia que estaba loco. Porque mire, hermano, que cuando los profetas de Baal empezaron los 450 a armar el cuadro y toda la madera seca y todo, y dice la Biblia que todo el día no pudieron hacer. Amén, que fuego descendiera. Y este hombre loco, atrevido, no le digo de la victoria a la derrota. Y este hombre, amén, atrevido y loco, porque en el caminar de Dios se necesita gente loca. Aleluya. Gente que no razone en su razonamiento natural. Y le dice, ok, empieza a hacer zanja, hermano. Y empieza a mojar toda la madera, y toda la zanja la empieza a llenar de agua. Aleluya. Imagínense qué dijeron los profetas de Baal. Oye, pues no hemos podido nosotros. Y este hombre hasta agua le está echando. Por eso le estoy diciendo, no le estoy hablando de cualquier persona. Le estoy hablando de un hombre que vio grandes victorias en su vida. Amén, amén, aleluya. El único que venció a 450 profetas. Amén. Sí. Y empieza a orar Elías, hermano. ¿Y qué pasó? El fuego cayó sobre la leña mojada.
Y después le tembló Elías la mano para mandar degollar a los 450 profetas. La Biblia dice que los degolló, hermano. Elías había probado grandes victorias. Muchos de ustedes han probado grandes victorias. Pero ahí viene el meollo del asunto. La Biblia dice que después de esto, Elías estaba en una cueva así. Cuando supo que una mujer había vencido 450 hombres fuertes, Aleluya. tenaces, y una mujer lo hizo que se escondiese al decir, o él llegó a sus oídos, que esta mujer Jezabel quería matarlo. Aleluya. ¿Cuántos de ustedes han visto el poder de Dios? Dios se les ha manifestado. Han visto grandes victorias. Amén. Y hoy estás desconfiando de tu Dios. Y estás escondido en una cueva. Gloria a Dios. Amén. ¿Has sido testigo del poder de Dios? ¿Has visto el mover de Dios? Dios a muchos los ha sanado en milagros creativos, prodigios. A muchos Dios los ha sacado de la nada a hacer algo. Y hoy una simple prueba o una simple palabra que alguien dijo te tiene así. Aleluya. De la victoria a la derrota. Tú eres Dios. Imagínense, hermano, cuántas personas allá afuera en el mundo han querido paralizar Betel, casa de Dios para las naciones. Imagínense qué fuese de mí cuando he visto a lo largo de todos estos años de dónde Dios me ha traído, y que alguien diga, esta iglesia no va a prosperar, y que yo diga, yo me la creo, y que voy y me paro en un lado y digo, sí es cierto, no va a prosperar. Aleluya. Pero yo no puedo dudar en aquel que ha hecho cosas maravillosas en mi vida. Aleluya. Yo no puedo dudar ni poquito de aquel que de lo imposible lo hace posible, que de la nada crea algo. Amén. Y este hombre, hermanos, después de haber obtenido tantas victorias, al igual que usted, estaba escondido en una cueva. Santo eres Dios. En una cueva. Amén. Hay momentos en nuestras vidas, hermano. Elías cometió un error que muchos de nosotros cometemos. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de vuestra fe. Y Elías debe de poner su mirada en aquel que le había cumplido. Cuando profetizó sequía, vino sequía. Cuando profetizó lluvia, vino lluvia. Cuando hizo multiplicar a la viuda de Saré la comida, poner su mirada, hizo un error. Error número 1: no pongas oídos a aquellos que quieren verte destruido. No prestes oído a aquellos que dicen de ti, esa es una basura, no va a hacer nada. No pongas oído a aquellos que dicen, no va a llegar a nada. Porque Dios, iglesia, congregación, Dios lo que ha hecho en tu vida no es nada comparado a las grandes victorias que quiere traer. Amén. Pero Elías cometió este error. Mira, hermano, al igual que ustedes, a mí mucha gente me juzga, me critica. Amén. Pero ¿saben por qué estoy de pie? Porque no he cometido el error que cometió Elías al escuchar la derrota que aquella mujer quería traer sobre su vida. Usted tiene que entender que usted no puede prestar sus oídos a aquellos que desean verlo en derrota, aquellos que dicen tú nunca vas a lograr nada, aquellos que dicen no vas a llegar. Ese fue el error de Elías. Desvió su mirada de Jehová y puso su mirada, su atención a través de los oídos de aquella mujer que buscaba para matarlo. ¿Alguien está entendiendo? Alguien tiene que entender aquí que necesita cerrar sus oídos para que tú puedas obtener victoria y poner tu mirada sobre Dios. Dígale al que esté en un lado, cierra tus oídos. Dígale al que esté en un lado. ¿Alguien está entendiendo, hermano? ¿Alguien está entendiendo? Entonces cometió un ¿qué, hermano? ¿Qué cometió? A ver,
déjeme porque como que no están todos aquí. ¿Qué cometió, hermanos? Participe, envuélvase en la palabra, porque yo puedo traer un buen mensaje, pero si usted no se envuelve no va a pasar nada. Amén. ¿Está entendiendo? Dios quiere bendecirlo, Dios quiere elevar su fe, Dios quiere llevarlo a otro nivel. No se conforme, deje el estado de mediocridad en la que se encuentra y avive esa fe, porque tú no fuiste creado para vivir en derrota, ni los tuyos. Pero esto no compete del pastor, esto compete que lo que te predica el pastor, tú lo enciendas en ti. Pablo le dijo a Timoteo: hey, aviva el fuego que está dentro de ti, avívalo. No le dijo: yo vengo a traerte fuego. Para que no le dijo: oye Pablo, yo vengo a traerte fuego. Él le dijo: aviva el fuego que está dentro de ti. Aviva el fuego. ¿Alguien está entendiendo así? ¿Alguien está entendiendo? Sí, dígale que esté a un lado: aviva el fuego. Porque Pablo no le dijo, Juan, a Timoteo: oye, vengo a traer fuego, vengo a avivar fuego. Le dijo: aviva el fuego, aviva el fuego, aviva el fuego. Dígale que está llegando: aviva el fuego. ¿Alguien está entendiendo? Entonces, Elías cometió un error. ¿Cierto o no es cierto? Y hay errores, hermanos, que cometemos en la vida, que queremos huir y escondernos del problema y escapar de él. Amén. Amén. Queremos irnos a lugares donde nadie nos conozca. A veces decimos: trágame tierra, como dice el mundo. Amén. Amén. ¿Sí estamos entendiendo? Quisiéramos irnos a un lugar donde nadie nos molestara, ni nadie nos conociera, y hemos llegado hasta decir: es mejor ya no vivir. Predicando, el día que nos vio hermano Josué predicando allí, compartiendo ahí en el centro, nos vinimos aquí por el bulevar, y ahí está Dios primeramente, es testigo, y está José y está el hermano Tayo. Enfrente de la carnicería del norte, hermano, estaba una mujer esperando el camión. Y le digo: mujer, estás cansada, ya no puedes más. Y me dice esta mujer: he pensado en ya no vivir. Aleluya. Amén. ¿Cuántos de nosotros estamos aquí, hermano? Y aún después de que hemos visto el poder de Dios, hemos dicho: ya no quiero vivir. Llévame, Señor. Ya no puedo. Ya no quiero seguir. ¿Cuántos, hermanos? Elías había visto el poder de Dios. Amén. Y aquí en este lugar hay gente, hermanos. Hay personas que han vencido grandes batallas. Enfermedades, desempleos, hambres, pobreza, pérdida de algún ser querido, y que después de haber obtenido victoria sobre lo antes mencionado, en este momento te sientes en derrota. Te sientes derrotado. Amén. Y quiero correr este mensaje más allá, hermano, y llevarlo hacia el hombre más extraordinario de todos los tiempos. El hombre único, que para muchos odiado y para muchos es el hombre más amado, cuyo nombre han pasado más de 2000 años y sigue sonando sobre la faz de la tierra. Amén. Grandes historiadores, grandes poetas, amén, grandes líderes políticos, dictadores han pasado a lo largo de estos 2000 años, pero su nombre ya no existe sobre la faz de la tierra. Y han pasado más de 2000 años y este nombre se sigue proclamando, porque es el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo. Déselo fuerte, iglesia. Amén. Imagínense a Jesús, hermanos. Jesús hizo, había hecho milagros, había levantado paralíticos, había sanado ciegos, había multiplicado los peces y los panes. Y un momento de su vida le pide al Señor que le quite la copa, o sea, la prueba. ¿Cuántos en este momento, hermanos, nos sentimos de esa manera? Amén. Y yo sé que aquí hay personas, hermanos, que en su caminar con Dios y camino hacia el destino eterno, amén,
le han dicho al Señor: Señor, ya no quiero vivir. Al igual que Jesús. Amén. Aquí hay personas que en su caminar con Dios le han dicho a Dios: Señor, mejor llévame. Ya no quiero seguir adelante. Y que aunque en un momento en tu vida has visto las victorias, en este momento te encuentras en derrota. Y que mejor has dicho: y si no te matas, es porque sabes a dónde vas a ir. Santo eres Dios. Pero aquí hay gente en este lugar, en esta hora, escúcheme, que ha pensado en quitarse la vida. Y yo quiero que alguien respalde al Espíritu Santo y alguien diga: yo lo he sentido. Yo quiero que sea valiente. Gracias, hermano Gerardo. Hay más. Levante la mano sin miedo. Amén. Has pensado en quitarte la vida. Amén. Pero hoy Dios te trae una palabra. Porque si usted piensa que estoy predicando, hermano, no he predicado, estoy introduciendo. Amén. Porque lo bueno viene. Amén. Y es impresionante cómo Elías, amén, hasta pagaba, hermano, para que lo escondieran. ¿Sí? Elías pagaba para que lo escondieran, hermanos. Llore, hermana José, llore, llore, quebrántese. El que sienta llorar, llore. Amén, porque es la presencia de Dios la que hace estas cosas, no es el predicador, es la Amén, presencia amén, de Dios. aleluya, poderoso. Dele palmas al Rey. Amén. Y así hay gente, hermanos. Hay gente que no ha podido salir de la derrota porque están pagando, amén, para que los escondan. Hay gente que no ha podido salir del estado de derrota espiritual porque hay gente que te está escondiendo. Elías buscaba gente que le dijeras: Elías, aquí vas a estar seguro. Elías, Jehová no te comprende. Elías, Jehová te ha abandonado. Mira, nadie está contigo. Aquí hay gente que se ha estado escondiendo en casas, en cuevas, con personas que le digan: nadie te comprende. Mira cómo te han abandonado. Mira, todos te han dado la espalda. Elías estaba haciendo lo mismo. Elías, agárralo con la mano, por favor, amor. Amén. Elías estaba, hermanos, amén, dice la historia, comprando, amén, cuartos donde hubiera gente que lo escondiera. Aquí hay gente que tiene que entender y que Dios le dice: ¿qué haces escondido? En los lugares donde solamente se te está apapachando tu derrota. En los lugares donde solamente te están lambiendo las heridas. En los lugares donde solamente te están sobando el lomo. El Señor te está diciendo en esta hora: ¿qué haces ahí? ¿Qué estás haciendo en ese lugar? ¿Alguien está entendiendo? Porque en el proceso, hermano, de derrota y dolor, fíjese lo que me decía el Señor, se lo voy a leer. Buscamos gente que nos lamba las heridas y les decimos: te voy a contar lo que siento, solo no cuentes a nadie. Imagínense Elías diciendo: te voy a pagar por esconderme, pero no le digas a nadie en dónde estoy. Aquí hay gente que no ha salido de su derrota porque no el orgullo que siente o el caparazón que tiene no le deja decirle a alguien: hey, estoy en derrota, ayúdame. Elías, debe de refugiarse hacia algún hermano de la fe y decirle: vamos a orar juntos, ayúdame, me siento temoroso. Elías fue a pagar a los paganos para que lo escondieran. Aquí hay gente que tiene que entender que no pueden buscar a aquellos que están en tu Elías cometió un error que muchas veces pasa en nuestras vidas cotidianas. Elías debe de buscar, porque dentro del cuerpo de Cristo en esos tiempos tenía que haber un hombre y una mujer de fe. Tenía que haber un hombre y una mujer de fe que le dijera a Elías: no tengas temor. Elías, recuerda de tu victoria, recuerda que Elías no va a ser.
un cristiano necesita cuando está en derrota, no es alguien que le lamba la herida, es alguien que le diga: el que te dio la victoria, el que te dio la victoria, hermano Gerardo, el que te dio la victoria en el pasado, te la dará en el presente. Dáselo fuerte al rey, fuerte, fuerte, fuerte. Y Elías cometió este error. Se refugió en los paganos y le dijo: escóndanme. Pagó para que lo escondieran. Yo no sé cuántos aquí, hermanos, estén en una cueva de derrota, pero tú tienes que entender que mientras que tú vayas a buscar al que está en derrota, no vas a poder salir. Tú tienes que buscar a aquel hermano, a aquella hermana que esté conectado con la presencia de Dios. Tú tienes que buscar no al hermano que sabe Biblia, sino aquel que evidencia el Rabasoá y el Rabakende, aquel que evidencia el poder, el poder, el poder, el poder de Dios, el poder de Dios. Llama, llama, Rabakende, Rabashoá. Alguien alabe a Dios en esta hora. Alguien alabe a Dios. Alguien alabe a Dios. ¿Alguien está entendiendo? Cuando los heridos se acaban, hermano, y se te olvidó aprender la otra mecha, amén, ¿qué es lo que usted hace? Busca un papel para que la mecha se pueda encender. Usted tiene que buscar a alguien que lo encienda. Usted tiene que buscar a alguien que lo motive. Porque hay gente, hermano, que mientras que usted les pague el platillo, van a estar apapachando la derrota. Amén. Había gente, hermano, que decía: este me está pagando, este me está cooperando. A mí cómo se sienta, a mí no me importa. Mira, 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 aquel que derrotó a Baal, aquel que profetizó sequía. Porque la gente, hermano, que te lambe las heridas es la gente que se burla de ti, es la gente que se mofa de ti. Tú tienes que buscar gente que en medio de tu proceso, en medio de tu aflicción, te diga: aquel que te dio la victoria sigue siendo el mismo. Aquel que, alguien está entendiendo, aquel que te dio la victoria sigue siendo el mismo. Dáselo fuerte. Aleluya. Alguien tráigale agua. Amén. ¿Alguien está entendiendo? Y aparentemente tú estás en victoria, pero hay gente que tú le has dicho: nomás no digas lo que siento, nomás no digas lo que estoy pasando. Yo te quiero decir que esa gente no te va a beneficiar en nada. Amén. Tú necesitas gente, la gente que te ama. La gente que te ama no es aquella que te dice: estás bien cuando no estás bien. La gente que desea el bien para ti no es aquella que dice: estás bien cuando no estás bien. La gente que te ama es la que te confronta y te dice: estás mal y necesitas quitarte de donde estás para que Dios pueda darte la victoria. Pero nosotros estamos arrevesados. Nosotros buscamos a aquel que lambe las heridas. Amén. Debe de buscar a aquel que puede encender el fuego. Porque dice un canto: hay una llama que arde en mí con gran poder. Hay una llama. Y esa llama ahí está, hermano. Pero no le digas a nadie en dónde estoy. Amén. Y hay personas que su estado, hermano, es un estado de derrota. Pero han hallado personas que han sabido esconderles muy bien sus heridas y la derrota en la que te encuentras. Porque hay gente que aunque esté en derrota, tú le saludas y dices: estoy en victoria, pero no lo están diciendo por fe, sino por el orgullo. ¿Alguien entiende? Hay gente, hermano, que
aunque esté en derrota, tú les preguntas cómo está y ellos dicen bendecidos, pero no por la fe, sino por el orgullo. No le estaba pasando al profeta Elías. Amén. Pero usted necesita buscarse gente que lo confronte. Y a mí ya me llama mucho la atención, ¿lo creen? El diablo le dijo: préstamelo. A ese trabancado, a ese broncudo. Amén. Imagínense que en medio del proceso, hermano Juan, mis amados hermanos, Pedro haya dicho: oye Señor, pero tu palabra dice: nunca te dejaré, nunca te desampararé. Hay momentos, ¿sabes por qué muchos no hemos podido cruzar, hermano? Escuche bien lo que le voy a decir. El valle. Porque hay momentos que no entendemos que tenemos que estar solos. El problema es que en el dolor nos refugiamos. Nos refugiamos. Y el Señor no le dijo a Pedro: Pedro, voy a estar contigo, Pedro. Te voy a cuidar. ¿Sabe qué le dijo el amigo de amigos? Le dijo: lo único que puedo hacer por ti, Pedro, no es irte a abrazar, no es irte a apapachar, no es irte a sanar las heridas. Lo único que puedo hacer por ti, Pedro, es orar para que tu fe no mengue. Porque muchos decimos: Pedro sanaba a los enfermos, pero y todos queremos el poder de Pedro. Pero ¿quién quiere la soledad? Dios lo deja solo. Amén. Hay momentos en tu proceso que tú tienes que aprender a caminar solo. Dígale que esté en un lado: hay momentos en tu proceso que tú tienes que aprender a caminar solo. Amén. Porque si tú cometes el error de agarrarte de un hombre de carne y hueso, dile que está en un lado. Si tú cometes el error, agárrale la mano a alguien. Si tú cometes el error de agarrarte de la mano y confiar en la mano de un hombre de carne y hueso, I'm sorry for you. La Biblia dice que el brazo del hombre, la Biblia dice que el brazo del hombre se quiebra, pero el brazo de Jehová permanece para siempre. Déselo fuerte y vamos a ¡alabar! ¡Santo! ¡Un grito de júbilo, iglesia! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Amén. Hermanos, todo cristiano, voy a terminar, pasamos por este tipo de situaciones. Usted no lo sabe. Dígame, traigo mi banquito, porque no tengo nadie en quien me ayude, hermano. Aquí José, estate atento, José, como el hechicero, a donde se mueve el pastor. Tú sígueme, José. A ver, yo recuerdo, hermano. ¿Cuántos se acuerdan cuando se quebró el vidrio? ¿Cómo estaba la presencia de Dios? Niños hablando en lengua, los jóvenes. Amén. ¿Cuántos recuerdan sinceramente? Yo recuerdo que ese domingo, hermano, después de se movió la presencia de Dios. Usted sabe que si usted mete la mano en un vidrio, todo lo que da, ¿qué le pasa, hermano? Se corta. Pero cuando está Dios en el asunto, no va a pasar nada. Como cuando estaba orando por una hermana, hermano, bien bendecida, un aniversario hace como 8 o 9 años, y se cayó y rebotó de pura cabeza y toda la gente se escandalizaba. Le dije: no, tranquilos. Si es Dios, no le va a pasar nada. Si fue su carne, pues ya hay que ir a velar. Amén. Sí. Y estaba yo, hermano, miramos la gloria de Dios, todos los jóvenes aquí llorando. Se tiró el agua y la gente arriba de los vidrios orando, arriba del agua. Había un mover, hermano. Y ese domingo me pasó algo que va con lo que le estoy predicando. Amén. Me sentí derrotado cuando estaba en mi cama. Me sentí sin fuerzas. Me sentí sin ánimo. Me sentí desalentado. Y le dije: Señor, ¿qué está pasando?
¿Cuántos han pasado por esto? Amén. Amén. Después de un culto glorioso, después de un culto maravilloso, y de repente usted ya se encuentra en la derrota. Y me sentía tan afligido, hermano, que me volteaba de la cama por un lado para otro. Me sentía tan afligido. Amén. Y exactamente cuando estaba preparando este tema, estaba yo en mi computadora, estaba en el Espíritu recibiendo todo lo que le he compartido. Estaba conectado a la presencia de Dios. Y de repente llega alguien de mi familia, amén, y empieza una batalla, una prueba. Pero le dije al diablo, yo no confío en lo que estoy viendo. Yo confío en aquel que me ha dado muchas victorias. Déselo fuerte. Había un equipo de fútbol, hermanos. Y este equipo venía de un torneo único. Había ganado la copa. Había sido el mejor en goleo, en menos goles. Amén. Y al empezar el torneo, yo sé que hay gente que ha vivido grandes victorias, grandes sonrisas, grandes alegrías, ¿verdad? Y en aquel equipo, hermano, como en todos los equipos, había habido cambios. Algunos los habían comprado en Europa. Yo sé que hay gente aquí que jugó en equipo con alguien en algún momento, que tal vez ya no está en esta tierra. Tal vez ya no está en este lugar. Y entre ellos, hermanos, se lamentaban y dijeran, si no se hubiera ido el delantero, seguramente, porque en el primer tiempo, hermano, en el primer partido, al empezar el torneo iban perdiendo 3-0. Y empezaron a pelear entre ellos mismos, así como nosotros a veces peleamos, ya sea con Dios, sea con la esposa o quien sea. Amén. Y dijeron, si no se hubiera ido el delantero, tal vez ahorita no estuviéramos tristes, tal vez estuviéramos felices. Iban perdiendo. Después de que todo el torneo pasado, los goleados no habían perdido ni un juego. Amén. Yo sé que hay gente que ha dicho, amén, ¿por qué se tuvo que ir? Pero llegó un entrenador, dice la historia, hermano, ese entrenador era un hombre de fe. Amén. Porque entre el equipo había varios cristianos. Amén. Que le dijo, espérense. ¿Por qué se sienten derrotados si queda un segundo tiempo? Amén. Amén. Recuerden quién nos ayudó en el pasado. Amén. Yo vengo a decirle a alguien que se siente en derrota que aún te queda el segundo tiempo. Amén. Que tú tienes que salir de esa condición, amén, en la cual hoy te encuentras, que probaste las victorias, pero hoy te sientes en derrota. Te sientes fracasado. Te sientes que no vas a poderlo lograr porque te hace falta alguien del equipo. Pero te has olvidado que independientemente que si hay alguien, que si falta alguien del equipo, no es ese alguien el que te sostiene, sino aquel que te creó, aquel que te diseñó y aquel que te tiene con vida. Y yo vengo a decirte que en el segundo tiempo, levántate, anímate, recobra fuerzas. Recobra fuerzas. Dile que tiene un lado, recobra fuerzas. Amén. Porque aún queda el segundo tiempo. Amén. Aún queda el segundo tiempo. Y Dios quiere darte la victoria. Sin importar cuál sea el resultado en el cual tú te encuentres en esta hora. Puede ser tal vez 5-0. Tal vez sea 3-0. Tal vez sea 7-0. Pero queda el segundo tiempo. Amén. Amén. Y el segundo tiempo no lo vas a luchar solo. No lo vas a jugar solo. La Biblia dice, venid a mí, todos los que están cansados y cargados, que yo os haré descansar.
Si tú sientes que el primer tiempo, hasta donde estás ahorita, te sientes en derrota, dile a que esté en un lado, te falta el segundo tiempo y no lo vas a jugar solo. Dios lo va a jugar contigo. ¡Aleluya! Dios está contigo. Déselo fuerte. Déselo fuerte. No lo vas a jugar solo. Dios lo va a jugar contigo. Dios lo va a jugar contigo. Amén. Sí. ¿Quién siente que va perdiendo? Levante la mano. Empieza a tocar, hermano, muy bien. Yo voy a hacerle una invitación ahorita al altar. Quiero que haya gente valiente que le diga al Señor: quiero que en mi segundo tiempo tú salgas conmigo a enfrentar mis adversarios que me han hecho sentir que soy un derrotado, una derrotada, que todo está perdido, que para qué sigo jugando, para qué sigo viviendo. Amén. Si tú te sientes en derrota, yo quiero que tú pases, porque yo quiero orar por ti. Amén. Tú vas a orar y yo te voy a apoyar en oración. Si tú te has sentido que estás en derrota, yo quiero decirte que hay un segundo tiempo y que no tienes por qué jugarlo solo. Dios quiere jugar ese segundo tiempo contigo. No pongas como pretexto que aquí está chiquito, amontónate. Cuando alguien tiene necesidad, amén, hace lo que sea necesario. Pase este lugar. No tienes que jugar el segundo tiempo solo. Él quiere jugarlo contigo. Él está interesado. Amén. Tal vez ese equipo en el primer tiempo confió, amén, en su capacidad. Tal vez confió en sus logros y se le olvidó confiar en aquel que le puede dar la victoria. Hay una unción, empieza a cantar, hermano. Empieza a cantar, hermano. Sí, no tienes por qué jugar solo, hermanos. No tienes por qué jugar el segundo tiempo solo. Olvídate de la derrota que estás pasando, que has pasado. Hay una nueva victoria en el presente. La Biblia dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Si en el primer tiempo te has sentido cansado, dile: Señor, en el segundo vas a jugar conmigo. Tú vas a ir conmigo, Señor. Tu mano me va a sostener. Tu mano me va a guiar. Dígaselo, iglesia. Diga: Señor, hoy yo te reprendo todo espíritu de muerte que quiera venir sobre tu vida, que quiera venir a quitarte esas ganas de vivir. No tienes que jugar solo. La Biblia dice: venid a mí todos los que están cansados y cargados, que yo os haré descansar. El Señor quiere jugar el segundo tiempo contigo. Él quiere tomarte de la mano. Él quiere ser el capitán que guíe, amén, en la cancha de tu juego. La Biblia dice: porque tu lucha no es tu lucha, es mía, dice el Señor. Es mía, pero tú tienes que entregársela a Él. Tú tienes que reconocer que con tu fuerza tú no puedes. Dile: Señor, toma el control del segundo tiempo de mi vida. Si viene el primer tiempo, no puedo regresarlo atrás. El primer tiempo no puedo regresarlo al presente, Señor. El primer tiempo, Señor, no puedo regresarlo ni volverlo al presente. Pero en el segundo tiempo, Señor, tú puedes estar conmigo. Tú vas a estar conmigo, Señor. Mi espíritu y mi alma, dígale, me están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Sí, Señor. Oh, Señor, que en el segundo tiempo tú lo acompañes, Señor. Que en el segundo tiempo tú vayas con Él, Señor. Que en el segundo tiempo, Señor, tú vayas con Él.
Porque aquel, Señor, que le dio la victoria en el pasado, se la entregará en el presente, Señor. Oh, Padre, juega el segundo tiempo con él, Señor. Oh, ve con él, Padre. Ve con él, Señor. No tienes por qué jugar el segundo tiempo solo. Él se va a agarrar de tu mano. Dile, Señor, Padre, juega el segundo tiempo, Señor, conmigo. Agárrame fuerte, Señor. Que yo pueda agarrarme fuerte de tu mano, Señor. Y oh, Señor, te adoramos y te bendecimos, Padre. Te glorificamos. Ya no vivas en tu pasado, dice el Señor. Tú tienes que entender que el primer tiempo se acabó. Tienes que entender que el primer tiempo se acabó. Tienes que levantarte. Tienes que levantarte, dice el Señor, y entender en tu espíritu, hijo, que el primer tiempo se acabó, pero que el segundo Él va a jugar contigo. Él te va a dar la victoria. Él te va a dar esa mujer que anhela. Él te va a dar esa compañera. Él te la va a dar porque Él te ha visto llorar en tu soledad. Le has dicho al Señor, y vive Dios y no miento, le has dicho, Señor, ¿por qué me has dejado solo? ¿Por qué he sufrido tanto desde mi niñez? ¿Por qué me ha pasado esto a mí, Señor? ¿Por qué? Pero dice el Señor, esto no es para muerte, esto es para que mi gloria se glorifique en tu vida, hijo. Y rabasó jalaya. Más de tu presencia, Señor. Oh, Señor, te has jugado el primer tiempo solo. Dile, Señor, el segundo tú vas conmigo. El segundo tú vas conmigo, Señor. Oh, que el enemigo sepa. Tal vez el enemigo, iglesia. Yo quiero imaginarme a los adversarios del otro equipo decir, los vamos a golear, los vamos a aplastar. Amén. Y tal vez tus enemigos, el diablo, el reino de las tinieblas, ha dicho, lo voy a derrotar. Pero el Señor dice, en el segundo tiempo, diablo, yo voy a ir a la sola. En el segundo tiempo, yo voy a ir a la sola. Alguien tiene que alabar a Dios aquí. El nombre poderoso de Jesús. Se han multiplicado tus adversarios, iglesia. Se han multiplicado y han dicho que no hay bien para ti. Pero dile al diablo, en el segundo tiempo, no solo, Mi espíritu y mi alma. alabe Dios, iglesia. Se están llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y alma. Declárelo, hermano Niceto. Dígale, tal vez en el primer tiempo me has arrebatado a mis hijos. Has hecho estrago con mis hijos. Pero en el segundo tiempo, dile, no voy a ir solo. No voy a ir solo, Dios va conmigo. Dígale, iglesia. Yo no sé cómo le fue en el primer tiempo, ni sé cómo llegó hoy. Pero lo que sí te puedo decir es que Dios está interesado en jugar el segundo tiempo de tu mano. Él está interesado en darte la victoria. Vida nunca más será igual. Alguien ayúdeme allá a grabar la administración. Grítale, iglesia. Hay un poder del Espíritu Santo precioso. Y rama sobre más. Más Espíritu Santo. Más, Señor, más. Aleluya. 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 Dígame, Señor.
Conéctese, conéctese. Aleluya. Sí, Señor. Sí, Señor Jesús. Sí, Señor, más. Ahí está tu presencia. Sí, Señor, ahí. Dale libertad. Oh, trae sanidad, Señor. Trae sanidad en sus heridas, Padre. Trae sanidad en el nombre de Jesús. Oh, sana tu pueblo. Sana tu pueblo, Señor. Hay victoria, hay victoria. Hay victoria, iglesia, hay victoria. Hay victoria, hay victoria, hijo. Hay victoria. Tu proceso no es para muerte. Tu proceso no es para destrucción. Tu proceso es para victoria. Solo no dejes de confiar en Él. No oigas la voz y dejes saber que te dice eres un derrotado, que te dice eres un fracasado, que te dice tu cabeza está puesta en charola. No oigas esa voz. Oye aquel que hace muchos años lo conociste, que te dio victoria cuando nadie estaba nada por ti, solo en ti. Escucha la voz de aquel que te dice estoy contigo, te estoy procesando, dice el Santo de Israel. Oh, como el barro te estoy quebrando para hacerte de nuevo. Y Rabasola, porque si el diablo pensó que estabas derrotado, y Rabasola, lo mejor está por venir. Así como Moisés, que siendo viejo vinieron sus mejores años. Y Rabasola, y Rabababaquende, y Rababababasola. Aleluya. Aleluya. Poder de tu Espíritu Santo. Vida nunca más será igual. Levanto mis manos. Levanto mis manos. Aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos. Aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos sobre toda la iglesia, yo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, sí, Señor, nuevas fuerzas. Alguien ayúdame a tomar unas fotos, hermano. Todo esto en estos momentos, en los aniversarios, se recuerdan estos momentos preciosos. Estos momentos hermosos, levanto mis manos. Entra en mi casa, por último, trae mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad. Dígale, quiero amarte solo a ti. El tiempo de mi primer amor, haz un milagro en mí. Entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi estructura, sana todas las heridas, caminar en santidad. Quiero amarte solo a ti. El tiempo de mi primer amor, haz un milagro. Dice el Señor, hermano Jorge, mantenga sus ojos cerrados y escuche lo que le voy a decir. En el nombre de Jesús. Muchas veces en tu corazón, despacito, hermano Jorge,
Con sus ojos cerrados recibe esta palabra. Muchas veces tú has deseado tener lo que tus hermanos tienen. Y rabasó jalaya. Dice el Señor, muchas veces has sentido que ellos tienen más que tú y que les va mejor. Pero dice el Señor, ellos no tienen algo que tú tienes. Has decidido ser obediente y honrar. Y dice el Señor, escucha, porque no es palabra de hombre. Dios no me dejó avergonzado. Escucha. Viene una temporada de honra, de bendiciones sobre tu casa, sobre tu matrimonio. Dios te va a bendecir de maneras que no te imaginas. Así que levanta tus manos en señal de victoria. Si tú crees esta palabra, ahí está el Señor. Alguien abraza al hermano Jorge. Y si esta palabra es de hombre, hermano Jorge, pase y avergüence a su pastor. Alguien abrácelo. No te sientas menos que ellos, dice el Señor. Porque tú has decidido honrar y ser obediente, dice el Santo de Israel. Ahí está la presencia de Dios. Viene una temporada de honra sobre tu casa. Viene una temporada, ahí está la presencia de Dios. ¡Tócala, Señor! ¡Aleluya! ¡Oh, ahí está la presencia de Dios! ¡Viva la iglesia! Todas las heridas, caminar en santidad, quiero amarte solo a ti, y encontré mi primer amor. Haz un milagro en mí, entra en mi casa, entra en mi vida, estremece mi cintura, sana todas las heridas, caminar en santidad, quiero amarte solo a ti, y encontré mi primer amor. Haz un milagro en mí. Hoy la sueltas en el nombre poderoso de Jesús. Todo espíritu inmundo de depresión ahora te largas de su vida por el poder de su Haz un palabra. milagro en mí. Poderoso Dios, glorifícate, amado Dios, en la Hermana Pati. vida, Padre. Glorifícate, Cuando la Señor. viuda, fíjense, hermana Pati, lo que le voy a decir. Cuando la viuda estaba sin provisión, Gloria, Padre, que ella puede entender. yo quiero imaginarme saber que había es gente que decía, mira, ¿dónde está su Dios? Yo quiero imaginarme que había gente, mira la condición que está. Y hay gente que ha dicho, mira, ella muy hermana sirviéndole a Dios, ¿y dónde están sus hijos? Pero un día llegó un profeta, hermana Pati, y le multiplicó. Tus hijos no morirán. Tus hijos vivirán. Hay ministerio en ellos. Sigue adelante, dice el Señor. Sigue adelante. Esfuérzate. Esfuérzate. Aleluya. Dale palmas a todos. Alaba al Señor. Dele un aplauso al Señor fuerte por lo que ha hecho. Ya no vas a jugar solo, el Señor. Él va contigo. Él va contigo, hijo. Manicet, amados hermanos, Él va contigo. Amantísimo buen Padre Celestial, gracias por esta palabra. Gracias, Señor. Toda la honra y la gloria sea para ti, Señor. No a los hombres, iglesia, sino al Señor sea la gloria, porque Él lo hizo. No lo hizo el pastor, lo hizo Él. Dele la gloria a Él, dele palmas.